Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver unas cuantas curiosidades acerca de muchos de los elementos beta de los juegos de Pokémon. O dicho de otra forma, características en una fase prematura que finalmente fueron modificadas o eliminadas en las versiones finales. Algunas de ellas apenas tienen importancia y únicamente sirven para averiguar algún que otro dato curioso. Otras, por el contrario, son verdaderamente apasionantes y revelan información que sería imposible de conocer de otra manera. En esta ocasión vamos a adentrarnos en las más profundas entrañas del mundo Pokémon y averiguar características y funciones que nunca vieron la luz, o al menos no en la forma en que las conocemos actualmente. Con gran entusiasmo puedo afirmar que este apasionante universo está repleto de misterios y elementos ocultos con los que podemos formular nuevas e interesantes teorías, o simplemente conocer cómo podrían haber sido ciertos fundamentos de la saga, los cuales hoy en día son percibidos de manera totalmente habitual. Así que, si estáis listos, acompañadme a descubrir los mayores misterios beta de los videojuegos de Pokémon. ¡Empecemos! Las primeras generaciones, como no podía ser de otra manera, son una verdadera mina de elementos prematuros, ideas y conceptos en una fase muy temprana. Es por ello que posiblemente conozcáis algunos datos ya muy extendidos, por ejemplo, que el nombre original de la saga iba a ser Capsule Monsters en lugar de Pocket Monsters, la existencia en las versiones beta del llamado tipo pájaro, que fue posteriormente sustituido por el tipo volador, aunque sigue siendo accesible mediante algunos glitches, la posibilidad de llevar las medallas en la mochila, opción que finalmente fue descartada, la tabla de surf que permitiría desplazarnos por el agua sin necesidad de conseguir la respectiva MO, y otras como la famosa batalla contra el profesor Oak o la existencia de un personaje femenino que podríamos escoger al comienzo de la aventura. Sin embargo, una que posiblemente no conozcáis es el extraño sistema de combate que sigue oculto entre los datos del juego de Pokémon Amarillo. En él no llevamos ningún Pokémon en el equipo y la única opción disponible es escapar, ya que si seleccionamos cualquiera de las demás se nos muestra el mensaje Hurry, get away, que vendría a significar algo como rápido, escapa. No se ha confirmado al 100% por qué se programó esta extraña batalla o evento en el que poco podemos hacer. No obstante, las teorías más creíbles apuntan a que podría estar relacionado con el primer encuentro del Pikachu salvaje de esta edición, lo cual queda reafirmado por algo muy interesante, y es que, además, existe una melodía oculta y nunca utilizada que posiblemente esté muy relacionada con Hurry, get away. Es por ello que las investigaciones afirman que este extraño sistema de combate y la melodía que escucharemos a continuación iban a ser utilizadas para la captura del Pikachu, en la cual aparecería el profesor Oak. Así que bueno, os dejo escucharla un momento y ahora mismo continuamos. Desde luego, una canción que transmite una sensación de inseguridad, preocupación o necesidad por tener que hacer algo o escapar de algún sitio. Con lo cual, otra de las teorías es que esta podría haber sonado cuando todos nuestros Pokémon fuesen debilitados y tuviésemos que ir corriendo al centro Pokémon a curarlos. En cualquier caso, aunque hubiese sido interesante haber visto dichas funciones ocultas, esto posiblemente hubiera provocado algún que otro glitch difícil de solucionar. Quizás por ello, todos estos datos se ocultaron en el código del juego y no se incluyeron en las versiones finales, algo comprensible en cierto modo, aunque un tanto extraño. Y hablando de canciones ocultas, no os penséis que esta última que acabamos de comentar es la única que podemos encontrar. Existen también un par de melodías que a día de hoy siguen sin poder relacionarse con ningún evento en concreto de los videojuegos originales, lo cual las hace todavía más misteriosas. En realidad, ambas forman parte de una misma canción, solo que una de ellas es una versión dañada y extraída directamente de los datos del juego, ya que ni siquiera es un tema musical implementado al 100% en la ROM, mientras que la otra es una especie de restauración hecha manualmente por fans y que nos permite saber cómo iba a ser realmente esta melodía. Escuchad un momento ambas versiones y ahora continuamos. Y a continuación la versión restaurada.
Tal como dije antes, apenas hay información al respecto, así que si queréis dejar vuestras propias teorías sobre dicha melodía en los comentarios, estaré encantado de leerlas. Para finalizar con la primera generación, me gustaría comentar alguna que otra diferencia entre las versiones originales, Pokémon Rojo y Verde, y las internacionales, Pokémon Rojo, Azul y posteriormente Amarillo. De primeras podemos ver que las animaciones de los movimientos Rayo e Hiperrayo fueron modificadas en las segundas ediciones, en las que se puede apreciar que los destellos blancos y negros de la pantalla son mucho menos frecuentes, evitando de esta manera cualquier tipo de ataque epiléptico o problema relacionado. Creo que ni siquiera hace falta explicar por qué hicieron este cambio de última hora, así que prosigamos. La Cueva Celeste, o como prefiero llamarla yo, Mazmorra Rara, es uno de los escenarios que más cambios presenta en función de las diferentes versiones regionales. Os dejaré en pantalla una comparativa de los mapas de cada uno de los pisos, los cuales cambian sustancialmente, en especial la primera planta y el sótano 1. En sí, el concepto del lugar es bastante similar en todos ellos, pero si os soy sincero, siempre me ha parecido muy interesante esta mazmorra y para mí era casi obligatorio enseñar esto en el vídeo. Pero bueno, creo que ya hemos sacado suficiente material de los videojuegos de la primera generación, por tanto, creo que ya es hora de que pasemos página y continuemos con la siguiente sección. Pasando a los videojuegos de la segunda generación, nos encontramos con unas ediciones que no se quedan cortas en cuanto a contenido inacabado se refiere. En ellas podemos observar una gran cantidad de mapas inacabados o modificados en sus versiones finales, diseños peculiares que nunca llegaron a ver la luz y otras funciones interesantes, cuanto menos. Entre ellas podemos destacar la posibilidad de cambiar el nombre de nuestra madre o usar movimientos como día de pago fuera de combate. Esta primera podría estar relacionada de alguna manera con el desarrollo de la historia o de alguno de los eventos del juego. O tal vez esto serviría para poder insultarla por su nombre cuando te compre objetos de mierda. Y en cuanto a los movimientos fuera de combate, ¿acaso no sería genial poder hacerse rico con día de pago? ¿O quizás asignarles más funciones interesantes cuando no estemos en batalla? Pensadlo bien. Otro detalle que posiblemente no sepáis es la opción disponible en Pokémon Oro y Plata para cambiar la hora del reloj interno, algo aparentemente imposible una vez fijado por primera vez. Mediante la combinación de botones abajo, Select y B en la pantalla del título, podemos acceder a un menú en el que se nos pedirá una contraseña para poder reiniciar el reloj, la cual depende de una serie de variables de la propia partida y que podemos calcular con un par de herramientas de manera muy sencilla. Os dejaré abajo el enlace a una web en la que podéis averiguar las contraseñas adecuadas para vuestra partida, por si queréis probarlo vosotros mismos. Importante también es mencionar la existencia de un minijuego de memoria que fue omitido finalmente y cuyo funcionamiento es similar al de cualquier juego de este estilo que hayáis podido jugar. De alguna manera se ha podido relacionar su existencia con el casino de Ciudad Trigal, por lo que no hubiera estado mal que lo pudiésemos haber jugado en la versión definitiva. También resalta la existencia de un mapa programado en un principio para la actualmente inexistente zona safari de Johto, aunque no se llegaron a implementar los encuentros con Pokémon salvajes en este área, exceptuando, como no, los que podemos encontrar de manera predeterminada usando la caña de pescar. Y ojo, tampoco podemos pasar por alto una interesante función que nos permitiría cambiar la paleta de colores de ciertos elementos visuales en nuestra partida, como Pokémon o entrenadores. Este menú originalmente no sería accesible de manera habitual o con demasiada facilidad, algo muy similar al menú del reloj presente en las versiones finales. No obstante, al final se descartó totalmente su implementación, aun siendo posible su uso mediante trucos. En cuanto a detalles con menor importancia, podemos hacer mención a una supuesta animación adicional del personaje, que sería usada cuando hubiese que deslizarse por el hielo. El sprite que estáis viendo es una recreación, ya que el original no llegó a realizarse, a pesar de seguir presente en la memoria interna del juego, en la cual, por cierto, sí permanecieron las descripciones de unos posibles objetos que supuestamente se utilizarían para prevenir los principales estados perjudiciales, es decir, algo parecido a un velo sagrado pero en forma de objeto y con uno en particular para cada estado. Y por supuesto, no podemos obviar de cualquier manera la enorme cantidad de mapas prematuros que no pasaron de las versiones beta de Oro y Plata. En ellos podemos observar en mayor o menor medida el cambio que sufrieron muchos de los escenarios de ciudades o pueblos en sus fases más tempranas. Por consiguiente, voy a mostraros rápidamente los que más me llamaron la atención, así que os recomiendo que pauséis el vídeo si necesitáis detallar alguno con detenimiento. Primero tenemos el de Pueblo Primavera, el cual, además de un centro
centro Pokémon tenía un aspecto más cerrado y cercano que en su versión final. Personalmente preferiría que se hubiese quedado así. Ciudad Cerezo en sus inicios iba a ser mucho más pequeña, por lo visto siendo modificada posteriormente para ampliar sus dimensiones. Ciudad Malva tampoco se libra de reinvenciones, teniendo un diseño de mapa un tanto diferente y tal vez incoherente en su versión prematura. Pueblo Azalea luce de una manera muy distinta a como lo conocemos hoy en día, tanto los árboles como las casas son diferentes, además de estar junto al mar en la versión beta. Ciudad Rigal originalmente estaba un tanto vacía y con un aspecto que parecía haber sido diseñada por un programador que no había dormido en mucho tiempo. Iris, Olivo y Caoba también sufrieron alguna que otra modificación, ya sea en la estructura de la ciudad, en los colores predominantes o en el diseño de detalles con menor importancia. Orquídea y Endrino, como podemos ver, posiblemente fueron los mapas que más cambiaron desde sus fases tempranas, siendo muchísimo más grande este primero en su versión final y teniendo este último una extensión de terreno con un sinfín de árboles y baches. Por último, y no menos importante, el más peculiar de todos estos escenarios beta es el del Lago de la Furia, el cual presenta una especie de pequeña ciudad en la zona noroeste del mapa. En ella, además de la casa del gurú pescador, podemos ver los típicos edificios, un centro Pokémon, una tienda, alguna que otra casa y también... ¿un gimnasio? Sí, el hecho de que este edificio estuviera presente en la versión prematura del lago parece confirmar que originalmente un gimnasio Pokémon estaría ubicado en este sitio. Sinceramente, ninguno de los líderes de Johto parece encajar en este puesto, por tanto es difícil averiguar la relación de este gimnasio con el universo actual. Además, tampoco es plan de ponerse a especular ahora, dado que ya llevamos 11 minutos de vídeo, así que mejor vamos a dejarlo por aquí. En próximos episodios analizaremos otros muchos elementos beta de otras generaciones de Pokémon y un sinfín de detalles que no he podido poner en este vídeo, a fin de no teneros aquí durante 5 horas. De modo que, si queréis que os enseñe próximamente más contenido oculto de los videojuegos de Pokémon, no olvidéis dejar todo vuestro apoyo en forma de likes, comentarios o compartiendo el vídeo con vuestros amigos. También podéis suscribiros al canal si os gustan los vídeos de este estilo y seguirme en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Y bueno, creo que esto es todo por ahora. Espero de verdad que os haya encantado y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.